Parra Saldaña. Sí, sí. Sí, doctor, ya estamos preparados. Muy bien, muy buenos días a todos los participantes. Damos la bienvenida desde la Centralización General de Telesalud, Defensa Plenitud. Hacemos la telecapacitación programada para el día de hoy, 15 de mayo, a cargo del Instituto de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Queremos recordarles que cualquier pregunta o consulta pueda sola llegar mediante el chat de exposición para ser respondidas del Hospital del Niño. Bienvenidos. Buenos días, doctor Ortega. Buenos días con todos los participantes. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a la licenciada Parra Saldaña en un tema del quehacer diario, que es el síndrome emético. ¿Qué niño, qué mamá, qué papá no ha visto vomitar a su niño? Entonces, para esas preocupaciones, vamos a escuchar a la licenciada Parra. Licenciada, tiene usted, adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos ustedes. Es un placer para mí participar el día de hoy en este tema tan importante como es el síndrome emético. Sabemos que el vómito puede ser uno de los síntomas de presentación de una variedad de trastornos, de enfermedades autolimitadas que incluso amenazan la vida de nuestros niños. Vamos a empezar con la definición. Vómito. El vómito es la expulsión del contenido gástrico por la boca, que es precedido por náuseas y arcadas, debido también a la estimulación del centro emético, provocado la contracción del diafragma muscular abdominal y bíceps. También podemos definir a la regurgitación, que es la expulsión poco enérgica del alimento y secreciones digestivas, sin previo estado nauseoso o arcadas. Tenemos la etiología. Podemos presentar acá al recién nacido, al lactante y al preescolar o escolar. En el caso del recién nacido, debido a trastornos gastrointestinales, y esto es también los vómitos causados por ingestión de secreciones durante el canal de parto, en el reflujo gastroesofágico. También se presenta en la intolerancia a la proteína de la vaca de la leche. En el lactante hay una mala técnica alimentaria, también el reflujo gastroesofágico, gastroenteritis aguda, intolerancia también a la proteína de la leche de vaca. En el preescolar o escolar tenemos provocados por la gastroenteritis aguda, reflujo gastroesofágico, apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal y también pancreatitis. En el recién nacido, en el aspecto no gastrointestinales, tenemos infección urinaria, sepsis y meningitis. En el lactante también, en no gastrointestinales, tenemos infección del oído, infección urinaria, meningitis, puede ser también por la tosferina, la neumonía. En el preescolar, en el aspecto no gastrointestinales, tenemos infección al oído, infección urinaria, también meningitis y neumonía. En trastornos neurológicos tenemos en el recién nacido por presentar hemorragia intracraneal, hidrocefalia. En el lactante por la hidrocefalia. En el preescolar y escolar hay una migraña, puede haber también por el tumor del sistema nervioso central. En el aspecto de nefropatía, en el recién nacido, debido a la insuficiencia renal y acidosis tubular. En el lactante, hay por la insuficiencia renal y también por la acidosis tubular. En el preescolar y escolar, debido a la uremia y a la hipertensión arterial. En el aspecto patología endocrino y metabólico, en el recién nacido no tenemos causa. En el lactante, si hay por una insuficiencia renal, galactosemia. En el preescolar y escolar, insuficiencia suprarrenal. Y otros, en el preescolar básicamente y en el escolar, por los vómitos cíclicos, anorexia nerviosa, intoxicaciones, sobredosificación o efectos secundarios del fármaco. La fisiopatología. Existe en el cuarto ventrículo del cerebro los quimioreceptores. Ellos pueden accionarse por sustancias presentes en las sangres y los más afectados son el sistema vestibular en el oído,
el nervio craneal décimo, sistema nervioso vagal y emético. Formas clínicas de presentación. Los vómitos sin afectación del estado general. Generalmente se presentan estos sin náusea ni otro síntoma. En el lactante es por mala técnica alimentaria. En el niño mayor, inadecuada forma de alimentación y problemas muchas veces emocionales. En el vómito con afectación del estado general, se acompaña del estado nauseoso, arcadas y sistema digestivo o de otros aparatos. Clasificación del vómito. A ver, tenemos por su contenido. Puede ser mucoso, que tiene un aspecto claro, suele contener muchas veces jugo gástrico y mucosidad de las vías respiratorias. Puede ser también alimentario. Alimentario, además de los jugos gástricos, hay también restos alimentarios. Bilioso, porque contiene bilis y su coloración es amarillo verdosa. Hemático, porque contiene sangre. Porráceo, porque es procedente del intestino delgado. Es verdoso oscuro, indica estrechamiento o oclusión del intestino delgado. Por el momento de aparición, en ayunas, se producen tras horas de sueño. Es característico generalmente en las embarazadas. Postpondreal, se produce después de las comidas y contiene alimentos recién digeridos. Y tardío, se da de 6 a 12 horas después de comer. Por el tiempo de evolución, pueden ser agudos, que duran menos de una semana, crónicos, porque son persistentes, duran una semana más. Se presentan en procesos tumorales y obstructivos. Diagnóstico. Diagnóstico es a través del examen físico que se realiza. Sobre todo se observa piel, puede ser elasticidad, puede ser el signo del pliegue, mucosas pueden estar secas, húmedas, puede haber llantos con lágrimas, sin lágrimas. Características del vómito, puede ser por su contenido, intensidad y relación con la ingesta. Ahora, en el examen de laboratorio, normalmente los médicos solicitan un hemograma, glucosa, creatinina, electrolitos, orina y muestra de heces. En exámenes especiales complementarios se puede solicitar ecografía abdominal, radiografía de tórax, punción lumbar, electroencefalograma, tomografía axial computarizado y resonancia magnética. Todos estos elementos nos van a dar un buen diagnóstico sobre el estado general del paciente. En el diagnóstico diferencial, existen otras enfermedades que también como síntoma tenemos a los vómitos. Entre ellos tenemos a la enfermedad del aparato digestivo, que es provocada por una úlcera péptica, gastritis, apendicitis y otros. En procesos obstructivos, tenemos como primero obstrucción intestinal por adherencia, ausencia de relajación de esfínter esofágico inferior y la estenosis esofágica péptico por residuo gástrico. Complicaciones. La deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. La deshidratación es la pérdida del agua corporal y en grados variables de electrolitos. Ocurren situaciones de vómitos, diarrea, exceso de pérdida por la orina, sudoración y fiebre. Déficit nutricional es la ingesta de nutrientes insuficientes para cubrir las necesidades metabólicas. Y tenemos diferentes enfermedades como marasmo, kwashiorkor, avitaminosis, etc. En el síndrome de Mallory-Weiss también, que es el desgarramiento de la capa mucosa en el área de unión del esófago y el estómago. Asfixia o neumonía aspirativa. El vómito normalmente produce aspiración y es un problema muy grave para el paciente, que puede conllevar incluso a la muerte. Tratamiento. Básicamente son antieméticos. En primer lugar tenemos a los antagonistas del receptor de serotoninas, que es el ondansetron, que son indicadas la dosis por el médico. Antagonistas de receptores de dopamina, tenemos la
domperidona y la metoclopramida. En relación al tratamiento quirúrgico, es en caso de una estenosis hipertrófica del píloro, reflujo gastroesofágico y procesos tumorales. Cuidado de enfermería. La enfermera juega un rol muy importante en el cuidado de este tipo de pacientes. Así tenemos como que, un control de funciones vitales. Nos permite identificar alteraciones en la hemodinamia del paciente, sobre todo en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Vamos a controlar temperatura, también pulso arterial, frecuencia respiratoria, presión arterial. La valoración física es otro aspecto muy importante, el cual nos permite detectar síntomas y signos de alarma y o complicación producidas por el vómito. También es importante el registro de un buen balance hídrico, el cual nos permite cuantificar los ingresos y egresos del paciente y valorar su estado. Mantener el aporte de líquidos también es otro punto muy importante, de líquidos y nutrientes. Si el paciente no tolera la vía oral, se puede recurrir también a la sonda nasogástrica y asegurar su hidratación y nutrición. Si a pesar de ello continúan los vómitos, es importante comunicar al médico para que probablemente indique una hidratación por vía endovenosa. Tratamiento terapéutico, como ya dijimos, antieméticos, indicada la cantidad y dosis y el horario por el médico. Cuidados en el momento del vómito. Es importante la posición, debe ser posición semisentado, de lado y sin almohada. Poslateral, con la boca arriba y la cabeza ladeada también. Ambas posiciones facilitan la salida del vómito por la gravedad desde la boca y evita que entre por las vías respiratorias y el niño se pueda aspirar. Otro que es importante es evitar que el paciente coma y beba mientras persistan los vómitos. En esto se debe tener un poquito de paciencia, esperar entre 2 a 4 horas después de haber vomitado el niño para reiniciar la ingesta de líquidos, sobre todo líquidos claros. Si lo va tolerando, ya puede ser una fórmula láctea y progresivamente a una dieta blanda. Para reducir la sensación nauseosa, mantener un ambiente ventilado, evitando olores intensos o propios del vómito. Si el niño, tolera bien los líquidos, continuar con una dieta de fácil digestión. También podemos citar acá reflujo. Reflujo, generalmente los niños también presentan regurgitación, que es la expulsión poco enérgica del alimento y secreciones digestivas sin previo estado nauseoso ni arcadas. Es una afección que ocurre cuando los contenidos estomacales se vuelven desde el estómago hasta el esófago. Los bebés sufren de reflujo ya que su función digestiva aún está desarrollándose. El lactante que lo padece suele regurgitar entre cada toma de leche, muchas veces de 4 o 5 horas después de la última comida. Los síntomas de este reflujo podemos apreciar la tos, especialmente después de comer, llanto excesivo, vómito durante las primeras semanas de vida. Se recomienda mantener en posición siempre vertical después de alimentar al bebé, al menos 30 minutos. Sí, esa es toda la exposición. Le agradezco por su atención brindada. Muchas gracias. Doctor Ortega. Muchísimas gracias. Felicitaciones, licenciada Eudemilia Parra Saldaña, especialista del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar a través del chat. Licenciada Parra, con respecto a las principales causas de vómitos en niños, muy importante es siempre sospechar de otras etiologías, otras causas. ¿Podrían comentarnos cuáles son las principales causas del niño, recién nacidos, lactantes y preescolares? Sí, los vómitos también suelen ser pasajeros
y eso debido también a una indigestión, porque el niño de repente ha comido algo que no ha sido adecuado para él. Entonces, pero eso es pasajero, ¿no? Entonces suele durar un día a lo más. A otras, por otros tipos de vómito, otras enfermedades por vómito, podemos citar al reflujo gastroesofágico, que también es importante porque hay una enfermedad ahí y tiene que solucionarse, ¿no? Y otras enfermedades tipo gastritis, úlcera péptica, por enfermedades como apendicitis, pancreatitis y otros, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Y también por alimentación, por intoxicación alimentaria, ¿no? Como yo dije, es una indigestión, generalmente. Muy bien. Con respecto al tratamiento, empezamos con el tratamiento antiemético. ¿Cuáles las conductas a seguir? ¿Se tiene que esperar? ¿Hay que hacer reposo gástrico? ¿Cómo sería entonces la conducta a seguir en este caso? Si los vómitos son repetitivos, muy frecuentes, el médico generalmente indica un antiemético. Pero si los vómitos son muy espaciados, todavía se puede tolerar. Ahora, cuando los vómitos están muy constantes, también hay que mantener al paciente en ayunas, ¿no? De 4 horas, no darle todavía la fórmula o la leche pertinente dependiendo de su edad. Muchísimas gracias. Con respecto a un niño con vómitos, ¿cuáles son las funciones vitales? ¿Cuál es el control, la valoración de este niño para evitar complicaciones? Básicamente, bueno, tomamos temperatura, que nos indica si está dentro de los valores normales, la frecuencia cardíaca. A veces hay y también la presión arterial. Esos dos básicamente son importantes cuando hay vómitos, porque baja la presión, el niño puede estar ya deshidratado, entonces esas las funciones son más peligrosas, ¿no? Cuando hay hipotensión, cuando hay bradicardia incluso, porque son signos que nos pueden decir del estado de hidratación del paciente. Entonces, en ese caso hay que actuar rápidamente, siempre comunicando al médico porque son pacientes que están deshidratados, necesitan generalmente una vía endovenosa, una vía periférica, y tratarlos con lactato de Ringer o suero fisiológico en bolo. Muy importante, licenciada. Nos había mencionado también la importancia de realizar exámenes de laboratorio. Ante un paciente con vómitos persistentes, ¿cuáles son los exámenes de laboratorios que se deben indicar siempre? Generalmente son los electrolitos, sangre, hemograma, glicemia, electrolitos, para ver hiponatremia, hipopotasemia, que es muy importante, ¿no? Nos van a decir el estado de hidratación del paciente, cómo están para equilibrar los electrolitos a nivel de metabolismo. Básicamente eso. Muy bien, licenciada. Y con respecto a un paciente que está vomitando, ¿en qué posición hay que colocarlo para que vomite? Luego que termine el vómito, ¿qué posición tenemos que dejarle? ¿Qué medidas podemos tomar también? Lo mejor es una posición semisentada o semifowler, ya con la cabecita de costado lateral, ya, y ayudarlo con la boquita hacia arriba, para evitar que las secreciones que puedan ser eliminadas entre por las vías respiratorias y dejarlo en posición lateralizada. Muchísimas gracias, licenciada Parra Saldaña. El doctor Luján, ¿tiene algunas preguntas para la licenciada Parra? Sí, licenciada, había escuchado que una de las causas de los vómitos más frecuentes en las 3 etapas del recién nacido, lactantes, escolares, habíamos visto la infección urinaria. Y es bien frecuente en estas náuseas, en estos vómitos. Entonces, a todos los papás, mamá o el personal que estamos participando, ténganse presente de las náuseas, vómitos, fiebre de infección urinaria. Pero ¿cómo lo podríamos diagnosticar sin un análisis de laboratorio? Decirle a la mamá si el pañal de orina huele fuerte, si la orina tiene un olor a tipo adulto. Entonces ya de hecho van descartando lo que tienen que mandarlo a hacer un análisis de laboratorio y que lo vea el médico. ¿No es cierto? Sí. Y en la casa, ¿cómo podría yo diagnosticar a un niño si está mal de 4 o 5 vómitos y ya está deshidratado? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo reconozco? A ver, en la casa lo importante es que la mami aprenda también a identificar esos signos, ¿no? Tratarlo como, bueno, si el niño ya no llora, el niño llora pero sin lágrimas, identificar si la mucosa está húmeda o seca, enseñarle sobre el pliegue en la piel, en el abdomen,
cómo está eso. Entonces, eso nos va a dar indicios de que el niño esté probablemente deshidratado. Y en casa la mamá lo que tiene que hacer es darle su cocimiento de arroz o si no su suero de hidratación oral. Si en caso el niño ve que sigue vomitando en forma repetitiva, ya referirlo ya a un centro de salud lo más cercano a su domicilio. En relación al vómito y regurgitación, ¿cuál es lo más frecuente, cuál es más frecuente en los recién nacidos, en lactantes, el vómito o la regurgitación? La regurgitación. La regurgitación es lo más común, ¿no? Y no necesariamente la regurgitación puede ser un signo de trastorno ya de alguna enfermedad mucho más grave, ¿no? O sea, puede regurgitar el bebé. Pero también es importante la posición del bebé que la mamá tenga, ¿no? Porque si está tomando la leche y lo levanta y de repente lo pone en el bracito muy rápido, o de repente al cambiarle el pañal lo levanta y muy rápido, eso también afecta porque está presionando el abdomen y el niño probablemente vaya a regurgitar y no necesariamente es un vómito. Una pregunta, ¿es cierto, es verdad, es importante la eliminación del chanchito en los recién nacidos pequeñitos? ¿Qué explicación es eso? Sí, es importante que el bebé elimine los gasecitos, ¿no? Porque si no, eso le va a producir distensión abdominal y el niño va a empezar a llorar por cólicos abdominales. Entonces sí es necesario. Acá en el hospital, a veces cuando este dolor es muy frecuente en algunos pequeñitos, se le da a su agüita de anís o si no su simeticona, ¿no? Para el cólico abdominal. En relación a simeticona no hay mucho problema, ¿no? Porque 6, 7 gotas no se absorben. Sí, no se absorben. Son indicados también por el médico en los casos indicados, ¿no? Pero generalmente las mamás están aprendiendo a manejar eso para evitar estos problemas con sus bebés. Muchísimas gracias, licenciada Parra, por la pregunta y la respuesta que nos ha dado. El tema ha sido claro, muy interesante el tema. El doctor Parra está en... Sí, gracias, doctor Juan. Sí, gracias, licenciada. Tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntan si se restringe la lactancia en caso de náuseas. Normalmente no se restringe, pero puede ser muy espaciados, sobre todo si el vómito es muy repetitivo, hay que suspender, o sea, la fórmula láctea, no incluso la vía oral por lactancia materna, siquiera de 4 a 6 horas, mantenerlo al niño en reposo gástrico, porque si es muy continuo la toma de leche, de hecho va a seguir vomitando. Es mejor suspender, dejarlo en ayunas o evitar o no darle una toma de leche y darle ya la siguiente. Y vamos evaluando cómo va, ¿no? Si lo va tolerando o no. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Emilia Parra Saldaña, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. ¿Algunas recomendaciones finales, principalmente para todo el equipo de salud de atención primaria que nos está viendo en estos momentos? Sí, es importante observar los vómitos que presentan nuestros niños. Si es repetitivo, muy frecuente, lo mejor es derivarlo a un centro especializado, a un centro de referencia. Valorar sobre todo el estado de hidratación, eso es muy importante, porque el niño deshidratado se puede descompensar rápidamente. Y apenas el niño mejore, la lactancia materna es muy importante y darle sus líquidos y su dieta complementaria como corresponde posteriormente, ¿no? Es muy importante la alimentación. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Emilia Parra Saldaña, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. La esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Muy amable, muchas gracias. Un gran saludo para usted y para el doctor Luján y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Invitados al día de hoy a la es información, es comunicación, en un lenguaje ameno dirigido a la población en general. Hoy a las 3 de la tarde, el tema de hoy es síntomas, signos de complicaciones del sarampión, así como de la poliomielitis y la importancia del barrido de vacunación de sarampión y poliomielitis en el país. Están todos realmente invitados. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.
Hasta Gracias, luego, hasta doctor. luego. Muchas gracias.